Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Justina y hoy les voy a dar una quinta clase de apoyo para Matemáticas 51 del CBC. Hoy voy a hablar de funciones compuestas, de composición de funciones y de función inversa. Para empezar, quiero hacer un breve repaso de los conceptos que hacen falta para poder comprender esta parte, que son básicamente los conceptos en relación a lo que es una función y qué es lo que me determina que una expresión sea una función o no. Como ya hablamos, una función es una relación entre variables que cumple ciertas condiciones en particular. ¿Cuáles son estas condiciones? Que para todo x perteneciente al dominio de mi función existe f de x y este símbolo de acá quiere decir y. Leo de vuelta, para todo x perteneciente al dominio de la función existe f de x, es decir, existe un valor que cuando yo meto x en la fórmula me va a dar algo, y es único, o sea, me va a dar un único valor. O sea, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado más 1 y pongo acá x igual a 1, mi variable independiente igual a 1, me va a dar un valor, ese valor va a ser 2, y no me va a dar otro valor, es la única posibilidad. Estas son las dos condiciones que tiene que cumplir una relación entre variables para considerarse función. Esto ya lo hablé antes, pero bueno, lo repito porque sirve para lo que viene ahora. Bueno. Ahora supongamos que yo tengo dos funciones. Una función f de x y otra función g de x. Hay algo que se llama función compuesta, ¿no? Que me permite sacar a partir de estas dos funciones otras dos funciones. ¿Cuáles son las funciones compuestas que yo puedo sacar de acá, no? F seguido g, que es igual a f de corchetes g de x, y g seguido f, que es igual a g de f de x. ¿Cómo se lee esto? Esta es la función compuesta de g con f, y esta de acá abajo es la función compuesta de f con g. Lo dije bien, ¿no? Sí. Esta es la función compuesta de f con g, y esta de acá arriba es la función compuesta de g con f. Repito, porque a veces es confuso, ¿no? ¿Cuál es la compuesta de g con f y cuál es la compuesta de f con g? Y bueno, también lo pueden leer Fogg y Goff, pero lo importante, más allá de cómo se lee esto, es que recuerden que cuando tengo f seguido g, tengo f de g de x, y cuando tengo g seguido f, tengo g de f de x. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, cuando yo tenía f de x, el x entre paréntesis me indicaba que lo que yo metía en mi fórmula era la variable independiente x. Ahora, en el lugar que estaba x, pasa a estar una función de x,
que puede ser g de x o f de x, depende de cuál sea mi función compuesta, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una f de x que es igual a x más 1, y una g de x que es igual a x al cuadrado, la composición f cerito g va a ser f de g de x. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo acá tengo algo más 1, ¿no? O sea, x, yo tengo f de g de x, ¿no? F de g de x. F es algo, que en este caso es x, algo, más 1. Y cuando yo pongo acá en el corchete g de x, ese algo pasa a ser x cuadrado. O sea, mi g de x es el algo que yo tengo que poner en f. Y en este caso sería x al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando yo compongo, lo que estoy haciendo es cambiar lo que iba acá por una función. Cambio mi x por una función de x. Ahora después voy a darles un ejemplo. Y bueno, hay que tener cuidado con el tema del dominio, la imagen, eso se analiza en particular, ¿no? Para esto. Nada, la imagen de G tiene que quedar incluida en el dominio de F cuando tengo FOD, y la imagen de F tiene que quedar incluida en el dominio de G cuando tengo GOF, para que esto sea válido. Y si no, habrá que hacer ciertos cambios para que sea válida, ¿no? Esta expresión. Así que bueno, sigo y voy a dar algún ejemplo más de este tema. Bueno. Este es el ejercicio 18, no, mejor el 15. Este es el ejercicio 15F de una versión vieja de la guía, no sé si seguirá haciendo así, pero el punto es que les dan dos funciones de x, una f de x igual a 2x menos 1, y una g de x igual a x por la raíz cuadrada de x al cuadrado de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2, y les piden que busquen FOB, f cerito g y g cerito f, o sea, las dos funciones compuestas. Y bueno, ¿qué tengo que hacer acá, no? Tengo f de g de x, que es f cerito g. ¿Qué va a hacer? Voy a dar otra fibra. Algo es esto es algo, por 2 menos 1
es mi f. Y cuando yo lo que pongo en el corchete g de x, esto pasa a ser el algo que ocupa este lugar. O sea, yo tengo 2 por algo menos 1. Y ese algo se va acá, tiene que ser x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Entonces mi composición va a quedar como 2x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 menos 1. Y eso es f cerito g. Y ahora vamos a buscar la función de f compuesta con g, que es g cerito f. Bueno, la función compuesta de f con g es cerito f. G cerito f va a ser igual a g corchete f de x. Ahora, lo mismo que antes, ¿no? Yo tengo mi g. Ahora x me aparece 2 veces, ¿no? Así que esto sería los lugares que yo ahora voy a tener que completar con una función de x en lugar de x. En lugar de tener mi variable independiente así como está acá, lo que voy a tener es la función de la variable independiente f ocupando este lugar. Entonces, la composición me va a quedar algo por raíz cuadrada de algo al cuadrado más 2. Y este algo tiene que ser esto. ¿Y esto qué es? Es 2x menos 1. Muy bien, entonces esto va a ser igual a 2x menos 1 por la raíz cuadrada de 2x menos 1 todo al cuadrado más 2. Esa va a ser la función compuesta de f con g. Bien, sigo. El 18, también de esta versión más vieja de la guía, que es la que estoy usando, tengo f de x igual a 2x menos 1, g de x igual a 1 sobre x más 3,
menos 2. Y tengo que hallar la composición y las asíntotas de la función, de las funciones compuestas, ¿no? Las asíntotas horizontales y verticales, que recordando una asíntota horizontal, voy a dibujar en los ejes cartesianos más o menos. La asíntota horizontal es un valor en el eje y, o sea, la ecuación de la asíntota horizontal sería asíntota horizontal, 2 puntos, y igual a algo, k, ponele. Y de una asíntota vertical va a ser un valor en x, ¿no? Asíntota vertical va a ser x igual a a. ¿Qué quiere decir esto? Recordando lo que ya había hablado la vez pasada, es que mi función no va a tomar nunca el valor de la asíntota horizontal, o sea, f de x nunca va a ser k, pero va a tender a k en el infinito, más infinito, menos infinito. Y bueno, que mi asíntota vertical, o sea, tener una asíntota vertical, en este caso en x igual a a, lo que me quiere decir es que a no pertenece al dominio de mi función, pero yo puedo observar, digamos, cierto comportamiento de la función cuando me acerco a ese valor que no pertenece al dominio, ¿no? Como cuando tengo 1 sobre x y me fijo qué pasa a medida que me acerco al 0, me puedo acercar al 0, pero nunca voy a poder pararme justo en el 0, ¿no? Para refrescar un poco qué era lo de las asíntotas. Entonces, tengo que buscar las composiciones, ¿no? F, cerito G y G, cerito F. Y tengo que decir cuáles son las asíntotas de cada una. Bueno, arranco por esta, por FOB. De nuevo, esto es una función de g de x igual a, yo tengo x, este es u. A ver. Este valor tengo algo, ¿no? Acá tenía x, ahora tengo g de x, así que lo que tiene que ir acá va a ser g de x en la composición. Entonces voy a tener 2 por 1 sobre x más 3. Menos 2. Menos 1. O sea, acá donde tengo la x, en f de x, pongo g de x. O sea, en f de x acá iba la x. Ahora en f de g de x acá va g de x. Entonces, está mi g de x, lo reemplazo acá. Y esto, bueno, lo puedo expresar como 2 sobre x más 3 menos 4 menos 1. Así que es 2 sobre x más 3 menos 4 menos 1 es menos 5. Y quiero las asíntotas de esta función, ¿no? De f cerito g. La tengo igual acá. Bueno, para la asíntota horizontal voy a tener que pensar en un valor de y para la asíntota vertical voy a tener que pensar en un valor de x.
¿cuál es el valor que x no puede tomar, ¿no? En esta función. X no puede tomar un valor que me anule el denominador. Así que mi asíntota vertical va a estar en el x que me anula el denominador, que va a ser menos 3. X igual a menos 3. Y mi asíntota horizontal, a ver, voy a calcular. Mi asíntota horizontal va a estar en y igual a, ¿qué tal acá? Saquemos alguna cuenta. Mm. 2x menos 1. Ah, sí, saqué mal una cuenta. Ok. Ok. Bueno, el asunto es que a medida que x tienda a infinito, esto va a tender a 0. O sea, en el límite, cuando x tiende a infinito, 2 sobre x más 3 tiende a 0, tanto para más infinito como para menos infinito, pero mi función f de cerito g nunca va a alcanzar el menos 5. Es decir, esto cuando x tiende a infinito, tiende a 0, ¿no? Con el tema de límites que hablamos la vez pasada. Pero nunca es 0. Entonces, como tiende a 0 a medida que x tiende a infinito, pero nunca llega a ser 0, esto cuando tomo el límite, cuando x tiende a infinito de esto, del 5, voy a tener un 5, ¿no? Entonces, el asunto es que esto nunca va a ser menos 5. Cuando yo tomo el límite de x tendiendo a infinito de esto, nunca voy a llegar a... perdón, cuando yo tomo el límite de x tendiendo a infinito, veo que mi función va a tender a menos 5, pero nunca voy a llegar a menos 5. Entonces, puedo decir que en i igual a menos 5 tengo mi asíntota horizontal, es decir, repito, por si no fui clara, yo tomo el límite cuando x tiende a infinito de esto y veo que el límite cuando x tiende a infinito va a ser menos 5. Pero como esto no va a anularse realmente nunca, sino que va a tender a un valor muy chiquito, esto nunca va a llegar a menos 5, sino que se va a acercar a menos 5 a medida que yo me acerco al infinito. Por eso es una asíntota horizontal, ¿no? Porque dije que la asíntota horizontal sería un valor al que yo me acerco, pero mi función nunca va a valer esto. Mi función nunca va a valer menos 5. Y ahora sigo para... Oh. Es cerito S. Es G de f de x. Mi variable independiente está acá, ¿no? En G. Y ahora este lugar lo va a ocupar f. ¿Qué quiere decir entonces? Esto va a quedar igual a 1 sobre
algo más 3 menos 2. Algo es f de x. Y mi f de x es 2x menos 1. 2x menos 1. Entonces, ¿qué es esto? F me va a quedar 1 sobre 2x menos 1 más 3, me queda 1 sobre 2x menos 1 más 3 es más 2. Y acá, menos 2. Y ahora veo, bueno, cuál es la asíntota horizontal y cuál es la asíntota vertical en este caso. Mi asíntota horizontal, de nuevo, va a ser el valor, un valor en y, ¿no? Esto siempre va a ser así. Mi asíntota vertical va a ser un valor en x. Entonces me fijo, ¿qué valor me puede tomar x en esta función, no? Y bueno, ¿dónde tengo problemas? En el denominador de mi cociente. 2x más 2 no puede ser 0. Nunca. Entonces, 2x más 2 distinto de 0 implica que... A ver, 2x más 2 distinto de 0 implica que x tiene que ser distinto de menos 1. Así que tengo mi asíntota vertical en menos 1. Está bien. Ok. Entonces, tenemos que anotar algo. 1 sobre x más 3 menos 2, 1 sobre 2x menos 1 más 3 menos 2. Está bien. Entonces, ya tengo mi asíntota vertical y ahora veo cuál es mi asíntota horizontal. Bueno, ¿qué pasa acá? A medida que x tiende a infinito, esto se va a acercar al 0. Pero esto nunca va a ser 0, sino que va a tender a 0. Esto tiende a 0 a medida que mis valores de x son cada vez más grandes, ¿no? Entonces, como tiende a 0, pero no se hace 0, efectivamente, mi g0 de f nunca va a llegar a ser menos 2, ¿no? Porque para que esto pueda ser menos 2, lo que tiene que ocurrir es que esto tiene que ser 0. Así que mi asíntota horizontal va a ser en y igual a menos 2. Bien. Esto es un ejemplo de composición. Fueron unos ejemplos. Y voy a seguir ahora con el tema de invertir funciones. Bueno. Normalmente las funciones se expresan con su variable independiente nombrada x y su variable dependiente y. Esto es una convención, ¿no? Pero yo podría invertir esto y buscar, digamos, que mi variable independiente pasa a ser mi variable dependiente, es decir, que en lugar de tener una f de x igual a y, lo que yo voy a tener es que x va a quedar como función de y. Y esto es lo que se hace cuando se invierte una función. Después, en el procedimiento,
en realidad se terminan renombrando las variables para que la variable dependiente no deje de llamarse, perdón, para que la variable independiente no deje de llamarse no deje de llamarse x, pero esta es la idea, ¿no? Poner una variable en función de la otra, al contrario de lo que venía dado originalmente. Bueno, hay un procedimiento para realizar esto. La idea es básicamente, en primer lugar, despejar x. A partir de acá, uno despeja x y después renombra, ¿no? X se vuelve a llamar y esto pasa a ser f a la menos 1, que es la función inversa. F a la menos 1 de x. A ver, paren. O sea, no sé si fui clara. Lo que yo hago es despejar a x en función de y después sencillamente se cambia el nombre por una cuestión de convenciones, ¿no? Porque la variable independiente convencionalmente se llama x, entonces se renombra esto de esta manera. Y bueno, esto se va a ver mejor con ejemplos. El asunto es que, bueno, no hay que olvidar que se tienen que cumplir las condiciones que mencioné al principio para que esto sea una función. Es decir, todo elemento que pertenezca a mi conjunto de partida, a mi dominio, todo elemento que pertenezca a mi dominio va a tener una imagen y esa imagen va a ser única. Así que bueno, paso directamente a dar ejemplos porque me parece que es más claro que seguir hablando de la teoría del tema. Inversa. Bueno, este es el 22 de la guía que yo tengo. Tengo una f de x que es igual a x menos 2 sobre 3x más 5 y g de x que es igual a 2x menos 1. Me piden que busque mi h de x, que es la composición esta, y después que haya la inversa de la compuesta, ¿no? Son las dos cosas que me piden. Entonces, en primer lugar la composición, ¿no? Que es lo que ya hice en los ejemplos anteriores. Está bueno porque se están mezclando las dos cosas. Acá tengo, voy a usar de vuelta el rojo, algo, ¿no? Que es x. G de algo es igual a 2 veces algo menos 1. Acá tengo g de algo, y ese algo es esto. X menos 2 sobre 3x más 5. Ya no es x, es
f de x. Entonces, mi composición va a quedarme como 2 por x menos 2 sobre 3x más 5, que es f de x, menos 1. Y bueno, esa es h de x, ¿no? Que me pedían. Pero ahora tengo que buscar también la inversa de h de x. ¿Y cómo hago? Bueno, tengo que seguir los pasos que decía antes, ¿no? Voy a borrar esto de acá arriba. H de x es igual a 2 por x menos 2 sobre 3x más 5 menos 1. Yo quiero h a la menos 1 de x. Bueno, esto lo voy a igualar, voy a decir que es igual a mi variable dependiente y. Y entonces lo que yo quiero, cuando me piden que busque la inversa, es lograr despejar x. Sacar x de esto y que me quede como una función de y. Primero es eso lo que hago, ¿no? Busco la función de y. Entonces, tengo 2 por x menos 2 sobre 3x más 5 igual a y más 1. Puedo pasar el 2 dividiendo sobre 2. ¿Y qué hago acá? Bueno, es un poco más, es un poco feo capaz, ¿no? No es tan sencillo. Tengo que pasar para este lado, multiplicando 3x más 5. No hay que olvidarse nunca de estos paréntesis. Por y más 1 sobre 2. Entonces, bueno, multiplico, ¿no? Tengo 3x por y más 3x más 5y más 5. Tres x por y sobre 2, ¿no? Todo sobre 2 más 3 medios de x. Que me quedo medio bajito. Entonces era 3x por y sobre 2 más 3 medios de x más 5 y sobre 2 más 5 medios. Ahora paso a lo que tengo de este lado para acá y me queda 3 medios de x. ¿Sigue viendo? Creo que sí. 3 medios de x por y más 3 medios de x, paso el x restando, así que me va a quedar 3 medios de x menos x, que sería 1 medio de x, más 5 medios de y, más 5 medios más 2, porque acá tengo un 2 restando, así que lo paso sumando. 5 medios más 4 medios sería 9 medios. Y lo que tengo multiplicado por y la constante, o sea, esto de acá, lo puedo pasar ya para este otro lado.
Voy a hacer esto así, medio feo, no me queda mucho igual. Pero el asunto es que me queda acá, sigo esto acá, 5 medios menos 5 medios de y más 9 medios igual a 3 medios de x por y más x sobre 2, que puedo sacar factor común x, y me queda 3 medios de y más 1 medio. Entonces acá ya es fácil, ¿no? Paso esto que está multiplicando x para este lado, y me va a quedar x en función de y. Tres medios de y más 1 medio, que paso dividiendo, igual a x. Ese sería mi resultado. Bueno, acá lo que tengo es x como función de y, pero lo que yo dije antes es que quería h a la menos 1 de x. O sea, lo que tengo que hacer sencillamente es, por una cuestión de convenciones, renombrar y que me quede esto, en lugar de ser función de y, que me quede nuevamente, o sea, a ver, acá mi variable dependiente pasó a ser x y mi variable independiente pasó a ser y. Pero lo que yo quiero es que se conserve la nomenclatura de la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, renombro y me queda acá en donde tengo y, tengo que poner x. Sencillamente es cambiar la letra, no hay ninguna matemática detrás de eso. Menos 5 medios de x más 9 medios sobre 3 medios de x más 1 medio. Esto es lo que queda finalmente, expresado como me lo piden en el ejercicio. Bueno. Ahora voy a hacer un par de ejercicios más. De esto inversa, que también van a involucrar composición de funciones. Bueno, este es el 20. Me dicen que tengo una f que va de 0 a más infinito a r. Mi f va a ser f de x igual a 3x cuadrado más 2. Y me piden la inversa, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que vale la pena observar es que me están diciendo que voy de 0 más infinito a r. ¿Por qué no me dicen de r en r? Porque yo tengo una cuadrática. Mi cuadrática podría estar definida de r en r. ¿Por qué? Porque acá puedo meter cualquier valor, no hace falta tener cuidado con eso, la verdad es que no hay ningún problema. Yo acá puedo poner números negativos, números positivos, cualquier número, y me va a tirar un resultado. Cualquier real que yo ponga me va a tirar un resultado real acá. Pero ¿qué pasa? La función cuadrática, si recuerdan el gráfico, tiene una particularidad. Esto es 3x cuadrado más 2, quiere decir que cuando x sea 0, esto va a ser 2.
y 3 es mi A, que es mayor que 0, así que es concavidad así. Bueno. Entonces, si yo tomo cualquier valor del 2 para arriba, lo que voy a ver es que si trazo una línea paralela al eje X, corto la función 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto de la imagen tiene más de una preimagen. Es decir, si yo me paro acá y quiero saber de dónde partí, de qué X vengo, no tengo una sola opción, tengo dos, puedo haber venido de este o de este. O sea, por ejemplo, si yo pongo acá menos 1, voy a tener menos 1 al cuadrado 1 por 3 más 2 es 5. Si pongo acá 1, voy a tener 1 al cuadrado 1 por 3 más 2 es 5. Es decir, la imagen es la misma para X igual a 1 que para X igual a menos 1. Es decir, lo que a mí me interesa es el módulo de X. Todos los valores de X con el mismo módulo que yo pongo acá me van a dar la misma imagen. Por eso, acá se aclara que voy de 0 más infinito a R. O sea, ¿qué es lo que están diciéndome? Que no estoy tomando las dos ramas de mi función cuadrática. Yo estoy tomando solamente esta. ¿No? Porque voy de 0 más infinito. Que está acá. Bueno. Voy a marcar así. Entonces, busco la inversa de esto. ¿Qué hago? Tengo que despejar la X. Tengo X igual a 3X al cuadrado más 2. Despejo X y menos 2. Lo que está sumando pasa restando sobre 3. Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y raíz cuadrada me queda igual a X. Ahora, esto tengo que renombrar las variables para tenerlo expresado con la variable independiente nombrada X. Entonces cambio el nombre y digo, bueno, la raíz cuadrada de X menos 2 sobre 3 va a ser igual a S a la menos 1 de X. Pero ahora el dominio de mi función, el dominio de F menos 1, a ver, vamos a ver cuál es. ¿Qué es lo que no puede pasar acá? Acá podía meter cualquier cosa, ¿no? Pero acá tengo una raíz cuadrada, así que lo que tengo adentro de mi raíz cuadrada no puede ser menor que 0. O sea que x menos 2 sobre 3 tiene que ser mayor que 0. Y esto quiere decir que x tiene que ser mayor que 2. O sea que mi dominio va a ir de 2 a, perdón, mayor o igual, porque puede ser 0. Mi dominio va a ir de el 2 al más infinito. Y voy a caer en valores positivos siempre. ¿Por qué? Porque yo cuando busco la inversa lo que hago es, digamos, ir de acá para acá, en lugar de acá para acá. Entonces, mis imágenes siempre van a ser las raíces positivas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la raíz cuadrada de 4, yo podría decir, bueno, ¿qué números al cuadrado me dan 4? El 2 y el menos 2. Pero si yo tomara
que 2 o menos 2 pueden ser los resultados de esto, entonces estaría diciendo que tengo, ¿se acuerdan lo que dije al principio? ¿No? Que mi función queda, que yo defino una función diciendo que tengo que tener una única imagen por cada X que pertenece al dominio. Bueno, si yo tuviera como imagen 2 o menos 2, entonces no se trataría de una función. Tengo que elegir. Para que sea función, tengo que elegir, tengo que definir si me voy a quedar con los valores positivos o con los negativos. Entonces, bueno, acá me quedo con los positivos y digo que voy a ir de 2 más infinito a 0 más infinito. ¿No? Mi dominio va a ser este conjunto de 2 a más infinito y mi imagen van a ser los y de 0 a más infinito para la función inversa de 3x cuadrado más 2. Y ahora voy a hacer 4 de los surtidos. Voy a borrar el título porque no ocupa lugar innecesariamente. Ok. Voy a chequear. Bueno. Me dan una f de x igual a 2x más 5 sobre x menos 3. Y una g de x es igual a por x menos 2, con a perteneciente a los reales, y me piden h igual a f de g de x y quiero que el a, este a, que no lo conozco, sea tal que el dominio de esta función compuesta excluya que excluya el valor 5 cuartos. Es decir, quiero a tal que el dominio de h sea igual a los reales menos 5 cuartos. Y después me dicen que calcular h menos 1, o sea, la inversa de h. Bueno,
Empiezo por buscar la composición, ¿no? Este ejercicio me indica todo, inversa, composición, asíntota, la composición. Bueno, al final borré eso que lo voy a necesitar. Entonces tengo h de x igual a f cerito g, que es igual a f de g de x. Y de nuevo hago lo que estaba haciendo siempre. Tengo una función f de x. O sea, f de algo, acá tengo algo, es igual a 2 veces algo más 5 sobre algo menos 3. Y ahora mi algo pasa a ser g de x. Entonces, en lugar de tener acá una x, voy a tener el g de x. Y g de x es esta expresión que tengo acá, esta función lineal. Así que me queda esto es igual a 2 por algo más 5 sobre algo menos 3. Y algo va a ser g de x. Eso es algo, que en este caso es a por x menos 2. Así que me va a quedar esto igual a... No quiero... 2 por g de x, que es a por x menos 2, no hay que olvidarse los paréntesis, menos 2 sobre algo menos 3, algo es a por x menos 2, acá no me importan los paréntesis en realidad, pero los pongo para que quede claro. Entonces tengo, esto es igual a 2a por x menos 2 por 2 es menos 4, menos 2 es menos 6, o sea tengo 2a por x menos 4 menos 2 menos 6. Y tengo a por x menos 2 menos 3, a por x menos 2 menos 3 va a ser menos 5. Y esta es mi h de x. Ahora a mí me pedían que 5 cuartos no perteneciera al dominio de h de x. ¿Y cómo hago para que eso que me piden ocurra? Bueno, lo que tengo que hacer es fijarme en dónde tengo el problema, no cuando un valor de x va a quedar excluido de mi dominio. Bueno, en una función de este tipo, que es una homográfica, de las que hablamos la vez pasada, eso va a ocurrir cuando el denominador se me anule. Es decir, cuando el valor de x para el cual se me anula el denominador es un valor que queda excluido del dominio de mi función. Y ahí es donde tengo una asíntota vertical, de hecho. Entonces, cuando a por x menos 5 es igual a 0. Entonces, a por x menos 5 es igual a 0. Esto ocurre cuando x se iguala, paso el menos 5 sumando del otro lado, 5. Paso a dividiendo del otro lado, 5 sobre a. Bueno, para esto, para 5 sobre a, es que este denominador se me anula
y esta función no queda definida y entonces 5 sobre A no pertenece al dominio de h de x. Y yo quería que el valor que no pertenezca al dominio fuera 5 cuartos, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es decir que 5 sobre A sea igual a 5 cuartos. Y eso va a ocurrir para A igual a 4. O sea que con A igual a 4 se cumple la condición que me están pidiendo. Y ahora tengo que buscar la inversa. Ah, bueno, destaco, ¿no? 5 cuartos, repito, va a ser una asíntota vertical de mi función h. Pero bueno, ahora lo que me pide el ejercicio es que busque la inversa de mi función h. Que me voy a anotar cuál es. Mi función h va a ser 2 por 4 por x menos 6 sobre 4 por x menos 5. Ok. Estoy viendo si hice algo mal. 2a por x. 2a por x menos 4. Sí, encontré con un error. Me parecía que había algún número que estaba mal. Acá tengo 2 por g de x es esto, y acá tengo un más 5, que no sé por qué lo cambié. Acá abajo, por un menos 2, pasó algo raro. Está bien, esto es más 5, no sé por qué lo cambié, que habré dicho, espero no haber dicho nada raro en el aire mientras puse esto. Acá iba un 5. Entonces esto es 2 por a por x menos 4 más 5 es más 1. Dos a por x más 1 sobre a por x menos 5. Y bueno, igual no me cambia este resultado, esto no deja de ser 5 cuartos. Solamente que acá arriba tengo que poner más 1. No sé por qué me confundí en eso. La verdad, no sé qué debo haber dicho. Pero bueno, 2 por 4 por x más 1, menos 4 más 5, está bien. Borro. Entonces, mi h de x es 8x más 1 sobre 4x menos 5. Y me piden h a la menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como hice antes, ¿no? Esto igualado a lo que es originalmente mi variable dependiente y despejo. Paso, sigo por acá, y por 4x menos 5 multiplico, igual a 8x más 1. Así que me queda 4x por y menos 5y va a ser igual a 8x más 1. Multipliqué, ¿no? Y por 4x por menos 5 y me queda de esta manera. Paso todo para este lado, me va a quedar 4x por y
En realidad es innecesario pasarlo todo. Paso el 8x para poder sacar el factor común x. Y así me queda despejado, ¿no? Y para este lado paso el 5y. Sumo, que queda con el 1. Así que sacando x me queda 4y menos 8 igual a 5y más 1. Y ahora es cuestión nomás de pasar este que está de este lado multiplicando a este otro lado dividiendo y me queda sin lugar x igual a 5y más 1 sobre 4y menos 8. Y ahora esto hay que renombrarlo para que me quede como se suele poner la variable independiente nombrada x. H a la menos 1 de x va a ser igual a, voy a borrar esto de acá, pero bueno, igual en el video queda, pero yo me estoy quedando sin lugar. H a la menos 1 de x va a quedar igual a 5x más 1 sobre 4x menos 8. Y eso es todo. Bueno, la próxima hablaré de función exponencial, función logarítmica. Gracias por escuchar.